El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales @cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, El Cuarto de los Ratones Podcast. José Luis Calvo es pastor evangelista. Desde su barrio natal viajó con 3 años a Buenos Aires y, al volver a Galicia, abandonó una vida autodenominada como callejera por el camino de la fe. Para José Luis Calvo, El Exorcista no es solo el título de una película. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Tiene que ser un trabajo difícil, ¿no? A día de hoy. Lo de defender a Dios. Sí, yo pienso que probablemente más en Europa, porque, viste, o sea, a no ser que venga una supercrisis, la gente, digamos, tiene todo. Entonces, cuanto más la gente más vive, más bien vive, menos se acuerda de Dios. Entonces, claro, el pobre, el que no tiene nada, viste, tiene que suplicar, dice, Señor, ayúdame. Entonces, le es más fácil creer al que tiene menos. Joder, pero tal como lo dices, Dios parece que es como la red. ¿Cómo la? La red. La red, el colchón que nos salva, vamos, es el... Sí, bueno, siempre, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente tiene a Dios como una pata de conejo. La pata de conejo, alguna gente cree que la pata de conejo en el bolsillo le da suerte, o la herradura de 7 agujeros, viste, todas esas cosas, y lo tienen a Dios como un amuleto. Pero está para todo lo que está la gente Dios, porque el tema es, porque yo tengo escuchado a gente que es como que es un exceso. Le pido a Dios que me cuente sitio para aparcar, le pido a Dios que mañana haga buen día, le pido a Dios que Dios tiene que tener una agenda sobrecargadísima, buscando sitios para aparcar, poniendo el sol en el cielo. ¿Se le pide todo esto a Dios o a Dios hay que pedirle con seriedad? Bueno, siempre se le pide a Dios, yo pienso que le pedimos a Dios porque muchas veces nos sentimos impotentes ante muchas circunstancias que se nos presentan en la vida. Pero mucha gente le pide a Dios sin realmente estar sometida al Señor. Y cuando digo sometido, no estoy hablando de un sometimiento de esclavitud. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy la verdad. Entonces, la verdad es una persona. Entonces, normalmente la gente suele pedir distintas ayudas a Dios todos los días. Pero yo creo que lo mejor es que yo pueda vivir en consonancia con el Señor, que yo pueda vivir en concordancia con lo que Él dice. Pero no hay te lo voy a decir desde donde yo lo veo, ¿eh? Esta nos va a costar, ¿eh? No nos va a costar nada. Pero desde donde yo lo veo, no hay como una falta de responsabilidad. Yo lo veo así, es decir, parece ser que yo, toda la gente que me encuentro que es muy creyente, es como que Dios es el responsable de sus logros, pero después se flagelan porque ellos son los que meten la pata en sus fracasos. ¿Dios solo está en los logros o está en todo? ¿O todos son logros? Yo pienso que hay un principio que lo dice la Biblia, pero es un principio para todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si yo quiero cosechar tomate, no puedo sembrar lechuga, porque las semillas se reproducen según su especie, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué digo? Hay una parte de responsabilidad mía, porque yo creo que de echarle la culpa al otro, eso viene ya desde el huerto del Edén, cuando
Dios le pide cuentas a Adán, Eva es tentada por el diablo y le da de comer del fruto a Adán. Entonces, cuando le pide cuenta a Adán, Adán dice, la mujer que tú me diste, como diciendo, tú eres el culpable por esa mujer que tú me diste. Entonces, cuando le habla a Eva, Eva dice, no, mira, yo no fui, fue la serpiente. Entonces, eso de echarle la culpa a los demás es muy propio del ser humano. Pero yo digo que, por lo menos en mi vida me ha servido de mirarme adentro y mirar en qué yo pude fallar. Bien, pero fíjate, me viene a la cabeza una historia de, no sé qué psicólogo transpersonal es, no sé qué, pero recuerdo una historia que contaba, o sea, que la leí en algún lado, que el tipo decía que si, imaginemos que un adolescente comete un asesinato. Sí. Y lo enjuiciamos por el asesinato y lo llevamos a un juicio. Ese adolescente en el juicio, cuando le preguntan si cometió el asesinato, puede decir que sí. Pero cuando le preguntan si es culpable, igual dice que no, porque él es consecuencia de la educación que le dieron sus padres. Si ponemos a sus padres en el mismo juicio, pueden decir exactamente lo mismo. Pueden decir, sabemos que él mató porque es responsabilidad nuestra por cómo lo criamos, pero nosotros también somos la consecuencia de la educación que nos dieron a nosotros. Y si seguimos tirando para arriba, llegamos al Edén. Sí. Y en el Edén le podemos preguntar a Adán, ¿tú eres el culpable de que los males de la humanidad se hayan extendido? Y él dice, no, porque a mí la manzana me la dio Eva. Claro. Y Eva nos puede decir que la manzana fue un rollo sibilino de la serpiente, sí, ¿no? Totalmente. Y el tipo decía algo así como que si sentamos a la serpiente en un juicio y le preguntamos si ella es la responsable, no contestaría. Porque la serpiente, al fin y al cabo, es la mano izquierda de Dios. Bueno, no es que sea la mano izquierda de Dios, porque esta serpiente que narra las Escrituras, antes de conocerlos como Satanás o la serpiente antigua o el dragón, antes era un ángel que, por decirlo así, era un ángel bueno. Pero ¿qué pasa? Los ángeles tienen como nosotros libre albedrío. O sea, porque Dios podría habernos hecho como máquinas para que nosotros no tuviéramos, digamos, la capacidad de desobedecerle. Pero nosotros con nuestra vida podemos hacer lo que queramos, ¿no? Claro, depende de lo que queramos, de lo que hagamos, también cosechamos las consecuencias. Ahora, él era un ángel que, por lo que dice Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, habla de que en él estaba la música. Dice, los primores de tus tamboriles y de tu flauta fueron creados para ti desde el día de la creación. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Ahora, parece como que él, por estos versículos que dice la Escritura desde el Antiguo Testamento, era el que tenía a cargo la adoración a Dios, la música, y los millones de ángeles que le secundaban adorando a Dios. Pero un día... Era el preferido. Sí, no sé si el preferido, pero era un ángel importante, porque hay un escalafón de ángeles, que hay querubines, serafines. La Biblia dice que los principales ángeles del Señor son Gabriel y Miguel, que le encomienda algunas misiones especiales. Entonces, un día dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y entonces dijo, no, yo voy a subir junto a las estrellas de Dios y ahí pondré mi trono, dice. Y dice que empezó una rebelión y arrastró con él, según un versículo de Apocalipsis, a la tercera parte de las estrellas de Dios, a la tercera parte de los ángeles. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy aquí en la tierra como demonios. Fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, casi. Sí, casi como un golpe de Estado. Una tercera parte, no sabemos cuántos millones son, pero pueden habitar en los cuerpos de las personas miles. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras, en Marcos capítulo 5, tenemos el encuentro de Jesús con el endemoniado Gadareno. Y cuando le pregunta al Señor, dice, dime cómo te llamas, el endemoniado responde y dice, Legión me llamo porque somos muchos. Uh-huh. O sea que había miles dentro de una sola persona. Y eso, vamos a ver, perdón, porque aquí sí que me pierdo, ¿eh? Sí. El tema es, acabas de decir que muchos viven dentro de las personas. Totalmente.
O sea, entonces estamos defendiendo que hay personas que están endemoniadas, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Y esto, porque yo vengo en una línea, primero vamos a decir lo que eres, porque aquí hay gente, o sea, habrá gente escuchando o viendo que no tienen ni idea de quién es José Luis Calvo. Tú eres oficialmente pastor evangelista. Sí, yo diría que por la palabra evangelista en la Biblia tiene un significado distinto al que le da la gente hoy. La gente dice, esos son evangelistas, refiriéndose a los evangélicos. Pero la palabra evangelista en la Biblia, en el Nuevo Testamento, era una persona que itinerantemente predicaba el evangelio, podría ser en la calle, como Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, o recorría las iglesias enseñando y predicando. Y el pastor normalmente es alguien que está más en un lugar fijo, porque pastor viene de pastorear, viene de pasto, de llevar, digamos, a las personas a comer buenos pastos. O sea, yo más bien siempre mi llamado, yo siempre fui un callejero. Antes de conocer al Señor a los 35 años de edad, aquí en Vigo. Pues párate. Sí. Vamos a dejar al pastor. Sí. O al evangélico. Sí. Vamos al callejero. ¿Cómo llega José Luis? Porque tú no naciste evangelista, ¿o sí? No, nadie nace. Bueno, nadie nace. ¿No naciste en un núcleo familiar donde fuesen evangelistas No, tú de ninguna manera. Bien, ¿cómo llegas ahí? Bueno, ¿Cómo eras tú antes de...? Tú interrúmpeme cuando quieras. Sí, yo interrumpo mucho, dice la gente, así que tranquilo. Vale. ¿Cómo llego? Mira, te explico. Primero, mi acento es argentino porque me crié en la Argentina, pero yo soy gallego, soy del ayuntamiento de Barro, no de Conbarro, Barro, un ayuntamiento que está entre Moraña, Caldas y Pontevedra. Hay unos molinos y unas cascadas muy bonitas. Sí, estuve hace poquito ahí. A mí me llevaron, yo cumplí 3 años al mes de llegar a Buenos Aires. De aquí de Galicia no me acuerdo nada, pero los 6 meses que viví en Capital Federal, recién llegado, recién cumplidos 3 años, me acuerdo un montón de detalles. Digamos, en casa vivían mis padres y mis abuelos maternos, mi abuelo y mi abuela. Una familia católica, yo diría, sí, practicante, iban a misa y todo eso, ¿no? Y yo iba a misa con ellos, como hace cualquier niño que no puede decir que no. Ustedes imagínense, los que me oyen, los que me están viendo, que hasta el año más o menos 60, 62, el sacerdote o cura daba la misa de espaldas al público, no de frente. Alzaba la hostia, la comunión, de espaldas al público. Y la misa la decía en latín. Así que ustedes imagínense a un niño de 10 años escuchando una misa en latín. Es como ver una película polaca sin subtítulos. Claro, yo no entendía nada. Pero por tradición, yo tomé la primera comunión, creo que tendría sobre 10 años más o menos. Hice la confirmación. Pero cuando pude zafar de ir a misa, cuando llegué a los 14, 15 años, ya mis padres no me obligaban, yo ya no iba más. ¿Por qué? Porque más o menos la misa siempre tenía un mismo esquema. Eran unos cantos más bien así de tipo gregorianos. No era para mí, para un joven, como le puede pasar a muchos jóvenes hoy, digo yo, atrayente. Y ahí empecé mi andadura, digamos, en el mundo que me rodea. ¿Qué hace un joven? Y un joven se enamora. Ya a los 16 años ya me puse de novio con una chica gallega. En Buenos Aires hay muchísimos lugares de Galicia, lo que se llama clubes allá, acá el club es otra cosa, pero el Centro Lucense, el Pontevedrés, el de Cinzo de Limia, el de Corcubión, de cada pueblo hay un lugar, ¿no? Así que bueno, me puse de novio, empecé a salir con una chica, con la otra, y así, lo que hace cualquier joven, ir a las discotecas, todo. Pero ¿qué me pasaba? Lo que me pasaba es que yo me sentía vacío. Yo me sentía vacío por dentro. Y no entendía el porqué de ese vacío. Porque yo creo que todo ser humano está buscando la plenitud, la felicidad. ¿Y dónde busca la felicidad? Y en las cosas que le rodean. Dice, bueno, yo el sábado necesito salir.
me quiero divertir. Y en el fondo, ¿por qué te quieres divertir? Porque estás aburrido. Entonces, claro, como a lo mejor la persona es un poco tímida, dice, no, yo necesito tomarme unos cuantos chupitos para animarme un poquito más. Entonces, claro, digamos que el alcohol te anima un poco más. Entonces, bueno, nos casamos jóvenes con mi esposa. ¿Tú eres de chupitos? ¿Eras de chupitos? Nunca fui, digamos, de ser alcohólico, de beber mucho. Algún porro. Y encima me jactaba de que yo cigarrillo no fumaba. Es una porquería, esa no fumo. Yo fumo marihuana. Algún porro que otro. Ahora, nos casamos jóvenes con Mari y mi esposa. Llevamos 51 años de casado. Nada. Y 5 hijos y 5 nietos. Y la pregunta que yo le hacía a mi esposa era, Mari, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué no soy feliz? Porque la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Mi padre tenía un supermercado, yo trabajaba con mi padre, a mí no me faltaba nada, ni dinero, ni quizá tener un coche, no me faltaba nada, pero me sentía tan vacío. Y el vacío, lo que los psicólogos dicen vacío existencial, es tan terrible. Es una sensación horrible. Y yo le decía, ¿dónde está la felicidad? La felicidad es que nos casemos, que tengamos hijos, que nos compremos un coche, una casa, después nos morimos y se acaba todo. Claro, ella no tenía una respuesta para darme. ¿A día de hoy ese vacío existencial lo ves creció? ¿Ves a mucha más gente con ese vacío existencial ahora o que antes o es lo mismo? Yo pienso que eso siempre existió. Pienso que siempre existió. Y yo digo que es incomprensible para la mente humana que si una persona tiene todo, se sienta vacío. Porque yo siempre digo, pero esa persona que la vida le sonreía, que tenía 4 o 5 mansiones diseminadas por la tierra, que lo leemos en los periódicos, era una figura de Disney o era alguien, tenía yates, tenía casas, y de repente se suicida, se quita la vida. Entonces, eso era lo que me pasaba a mí. Yo me sentía vacío, me sentía seco. Claro, mi esposa no tenía una respuesta para darme. Mari, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? ¿Dónde está la felicidad? Bueno, pero si pensás así, porque digo, mira, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a luchar si después me muero y se acaba todo? La muerte venía a truncar toda mi lucha. Era como que todo lo que yo hice, la muerte me llevaba y todo eso quedaba atrás. Y eso era lo que a mí me deprimía y caía en depresiones. Depresiones de dormir 12 o 14 horas, porque mientras que yo dormía me evadía de la realidad, mi cabeza era como un cansancio, era una opresión, como si tuviera 1000 cables cruzados. Nunca fui al médico, nunca tomé pastillas, pero yo me evadía durmiendo. Era como que te desconectabas. Me desconectaba durmiendo. Claro, mi padre... Desde tu visión, las depresiones que existen ahora se podrían, o muchas de ellas, se podrían subsanar con la espiritualidad, de alguna manera. Sí, bueno, espiritualidades puede haber muchas. Bueno, ahí podemos discutir después mucho, porque para mí es lo mismo todo, pero con distinto disfraz. Claro. Vamos a ver, yo me acuerdo que yo pasaba por un sitio en Argentina y decía Escuela Científica Basilio. Y yo no sabía lo que era. Y yo le decía a mi abuelita, que ya está con el Señor, mi abuelita Digna Asunción, abuelita, un día voy a ir ahí. No, filhinho, no vayas ahí. Mi abuela se ve que sabía un poco más que yo, no es porque ella haya ido, era un culto espiritista. Me decían, no vayas ahí. A mi casa una vez vinieron 2 mormones, 2 norteamericanos grandotes, no sé si uno practicaba fútbol americano porque tenía unos músculos así, y estábamos con mi familia, con mis padres comiendo, esos mormones comían, arrasaban con lo que venga, tenían mucho cansancio también por predicar, ¿no? Y yo estuve en una búsqueda de la espiritualidad. ¿Y tocaste muchas puertas? ¿O ya la diste a la primera? No, intenté llenar mi vida
con todo lo que este mundo me ofrece. No quiero entrar en muchos detalles. Porque es que me está viniendo a la cabeza un libro, que es de estos libros que los tienes que leer muy lentos, no sé, debe tener 800 páginas, que se llama Dios en el laberinto, que es de un argentino que se declara, que en el prólogo ya pone algo así como que él buscó la fe en todas las religiones que pudo, Sí. y después de buscar la fe en todas las religiones se declara oficialmente ateo y no cree en nada, dice. Entonces hace todo como un desglose de cómo es el negocio de Dios, de alguna manera, ¿no? O cómo es el... Y nos cuesta, yo creo que a las generaciones, a los jóvenes, me voy a poner en joven ahora, mira, a los jóvenes como que nos cuesta mucho comprar la fábula. Claro, lo que pasa que él buscó en las religiones, y realmente no sé cuántas hay oficialmente, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000. Claro, nosotros conocemos las que hay en Occidente. Podemos conocer el catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová. Él buscó en las religiones, lo que pasa es que él buscó donde no había nada. ¿Qué hay en las religiones? Y hay dogmas, hay todo, pero no buscó en Dios, o no tuvo quien le guiara. Vale, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, a mí hay un ruso del siglo XIX que me gusta mucho, Gurdjieff, que él habla de, este tipo estuvo muy metido en espiritismo también, o Sí. en esoterismo más que espiritismo. Y él decía que el camino espiritual se hace por escuelas, y no todas las escuelas son para todos los alumnos, decía. No es simplemente, porque es lo que me cuesta ver a mí, no es simplemente un cambio de, digamos, de máscara o un cambio de mitología, pero todos hablan de lo mismo. Yo creo que las religiones tienen distintos dogmas. Si vas a ver el budismo o si vas a ver, son distintos dogmas, ¿no? Y distintas enseñanzas. Pero yo digo que ninguna religión te lleva a Dios. Ninguna. De ahí viene la palabra religión, viene de religar, de intentar por medio de la religión ligar a la persona con Dios. Y yo creo que ninguna religión te lleva. O sea, Jesús dijo, porque Jesús dijo muchas cosas que imagínense, para la época cuando vino al pueblo de Israel, algunos decían que los religiosos fueron los que más se opusieron a Jesús. Porque yo creo que se le vaciaban los templos y la gente seguía por multitudes a Jesús. Pero él dijo, yo soy el camino. Se atribuía muchas cosas. O este es un fabulador, un mentiroso, o es verdad lo que dice. Porque nadie dijo lo que él decía. A ver quién es el guapo, por decirlo así, o el, ¿cómo se dice? O el inteligente de cualquier religión que dijo que hay que amar a los enemigos. No lo dijo nadie más que Cristo. Dice, Ya, pero fíjate que yo también tengo leído cosas como que en la época de Jesús... Ay, vamos a tenerla, ¿eh? En la época de Jesús había decenas de predicadores iguales que él, pero él es como que la dio. ¿Jesús es el gran experto en marketing o es el bueno? bueno, yo no digo que sea un experto en marketing, ¿no? Pero acá tenemos un programa de 4 horas por lo menos. Venga, dale, no hay prisa. Y espero que a los seguidores del canal les resulte útil y bendecido, ¿no? Vamos a ver, pero déjame primero continuar. Venga. Puede ser que Puedes continúe hacer lo que quieras, para es tu poder espacio. hablarte de esto, de mi Venga. experiencia Venga. personal. En esas depresiones, porque yo estaba angustiado. Yo tengo fotos de la época, tenía todo esto cubierto, patillas largas, bigote tipo manubrio de bicicleta. Pero vas a ver fotos muy jóvenes, con 20 y pico de años, pero mi cara era una cara de ogro. Yo siempre digo que parecía la cara de Charles Manson, el asesino de Sharon Tate. Así era mi cara. Porque la cara siempre refleja lo que hay adentro. Te veo feliz, te veo triste. Bien. Era una angustia. Acá dentro de mi pecho yo tenía una presión muy grande, algo que me oprimía, que yo no sabía qué era, pero era como si fueran 1000 kilos de peso. 1982 me vengo para Galicia con mi esposa y mis 3 hijos, porque tenía un primo aquí que me decía, vénganse para aquí, vénganse para aquí. Bueno,
llego a un país que no conocía, porque yo con 3 años me llevaron. A los 2 años de llegar, viene mi suegra de Paraguay y se queda 2 años con nosotros. Vivíamos en la Florida. Ella va al mercado que está en la Florida, el mercado municipal, y escucha a 2 mujeres que entre ellas hablaban del Señor Jesús. Entre ellas. Pregunta dónde hay una iglesia y le dice, hay una iglesia evangélica en la calle Cervantes 21. Hoy hay un coso de esto de comida de kebab. Bueno, esa iglesia, le digo, mamá, ¿qué iglesia es? Es una iglesia evangélica. Bueno, el domingo yo le voy a acompañar. No me invitó. Pero ¿qué pasa? Yo en la esquina de mi casa en Buenos Aires tenía una familia, que ellos eran evangélicos o cristianos, y yo le veía en la cara, en el rostro algo, en el testimonio. Por eso dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos. O sea, porque más que hablar de Cristo, lo que yo digo con mi boca lo tengo que respaldar con mi vida. Si no, soy un charlatán, soy un político que promete y no cumple, ¿no? Así que bueno, el domingo le acompañé, me senté en el último banco. Me resultaba raro, yo venía de misas en latín y ahí había guitarras y panderetas y había alegría y todo, y cuando vino el predicador y el predicador empezó a hablar, yo sentía, parecía como que agujas me atravesaban, todo me atravesaba esa palabra. Llegué a casa, me dice mi esposa, ¿qué tal, Luis, cómo te fue? Me gustó muchísimo, no sabes qué lindo. El domingo siguiente me dice, mira, mamá se fue. ¿No vas a ir? Vete, que a ti te gusta. No, ven conmigo. Que no, que sí, que no, que sí. A la media hora me acompañó. Llegamos, eso fue el 5 de agosto de 1984. Me acuerdo la fecha, era domingo por la tarde. Termina la reunión en un local muy pequeñito. Termina la reunión, se ve que mi suegra adentro dijo, mire, digo yo, deduzco, háblele a mi yerno y a mi hija que están ahí en la vereda, en la acera afuera. Y él vino y nos habló, era de Puerto Rico, todavía vive, lleva desde 1969 con su familia acá en España. Y nos preguntó si creíamos que nosotros éramos pecadores. Y yo le dije, sí. Yo no sabía la definición de pecado, que es rebelarse contra Dios, hacer lo que a uno le da la gana y no lo que Dios quiere. Bueno, pero yo, por mi vida que había llevado, yo era un pecador. Y ustedes, dice, ¿quieren aceptar a Jesucristo como vuestro Salvador en su corazón? Y yo pensé, ¿qué será eso de aceptar a Cristo? Yo sabía rezar el credo, Padre Nuestro, Santa María, pero aceptar a Cristo, ¿qué será? Pero como me gustó todo lo que ese hombre me había dicho, yo le dije que sí. Entramos, entonces llama a otros pastores que estaban de visita, vamos a orar por esta pareja, por este matrimonio. La oración no duró, creo que no sé si habrá durado 5 minutos, para mí menos. Era algo improvisado, yo nunca había escuchado porque orar quiere decir hablar. Por eso, cuando alguien va a hablar, dice, ese es el orador. Y rezar es repetir, algo que uno ya sabe. Bueno, así que, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Te voy a decir, Pablo, lo que sentí literalmente, que no lo puedo explicar con palabras, pero es lo que yo sentí. Yo sentí que algo vino sobre mí, porque yo de Dios no sabía nada, muy básico. Nunca había leído una Biblia, nada, muy básico. Sentí que algo vino sobre mí y ese peso, esa angustia, esa tristeza, esa depresión, me la arrancó de cuajo de aquí y sentí una liberación interior tan grande, impresionante. Me gustaría expresártelo con más palabras, pero no tengo palabras. Por primera vez me sentí libre, pero a su vez, eso fue en un plis-plas. Sentí que algo vino sobre mi cabeza y empezó a bajar y me llenó todo el interior. Y es por primera vez que yo me sentí lleno, no vacío, lleno por dentro, completo. Y pensé, ahora sí que encontré lo que estaba buscando. Pero claro, yo buscaba paz, buscaba felicidad.
Pero yo la buscaba en las cosas que el mundo ofrece, lo natural. Salir con los amigos, ir a una discoteca, fumarme un porro para reírme, y el porro me hacía comer un montón de cosas dulces y un montón de cosas que el porro produce. Y todo eso, ¿por qué? Porque yo estaba buscando la felicidad. En ese momento me sentí completo por primera vez. Y mi esposa tuvo una experiencia como la mía, distinta, pero otra experiencia así, ahí en el mismo momento. Así que ese día no me lo olvido más. Ahí fue que el matrimonio hizo así. Yo pienso que me enamoré más de mi esposa que antes de conocer al Señor. Porque yo digo que el amor humano es como el cuadro del ejercicio de las empresas. 1990, anduvo bien el año, sube el 1990. El amor humano se lastima. Pero ¿qué pasa? Después empecé a leer la Biblia. Y descubrí un versículo que lo apliqué al momento ese, hay más de uno, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, algo que digamos que se derrama, algo que se desborda, derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces yo entendí que amaba más a mi esposa y mi esposa a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Y entonces yo a mi esposa la amaba no con un amor humano solamente, sino con el amor de Dios en mi corazón. Y después descubrí otro versículo en 2 Corintios 5:17 que dice, claro, pero yo descubro los versículos y digo, esto me pasó a mí, porque si no ese libro, la Biblia, sería un libro muerto, seco y vacío. Descubría que eso era verdad, pero después... ¿Pero es un libro literal o es una fábula? Porque No. Yo te cuento, yo siempre vi la Biblia como una fábula, Bueno. como un libro que me parece que existen ciertos libros de poder o ciertos libros que tienen mucha fuerza, que puede ser la Biblia, puede ser el Corán o puede ser el Tao Te Ching. Trataré de contestarte. Cuando leo ese versículo, 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo, que para cortar, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, en Jesucristo, es una nueva criatura. El original dice, una creación nueva. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y digo, esto me pasó a mí. Porque las cosas que antes hacía, no las hago más, pero no es porque las hago más, porque, ay, Dios me va a castigar si hago esto. No tengo esa, ese anhelo de hacer lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba buscando lo encontré. Lo que pasa es que yo no sabía que lo que buscaba era Dios. Esa oración te quitó el deseo. ¿Cómo? Es como que esa oración, la que hicieron los pastores, es como, ¿qué te sacó? O sea, ¿cómo se podría explicar lo que era ese peso que tenías? Sí, nosotros... Porque yo tal como lo veo podría ser una depresión. Sí, tal cual. Una súper depresión. La oración fue algo que él improvisó. No era una oración escrita en un misal ni en un libro, nada. Fue algo que él improvisó y él dijo, repitan conmigo. Y nosotros repetimos esa oración. Yo digo, Dios me sorprendió, porque yo mucho de lo que el hombre me decía como que no lo entendía. Pero como que el Señor se agarró en ese momento de mi declaración, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, ven a mi vida. En ese momento, fue una explosión. No me olvido más. No quiere decir que no haya tenido, altibajos, porque a veces las mismas circunstancias de la vida, no es que pierdes la fe ni nada, pero, ¿cómo te podría decir? Que tienes circunstancias, pero te aferras a las declaraciones del Señor, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para responderte lo de la fábula, mira, la Biblia no oculta nada. Fue escrita por aproximadamente 40 personas a lo largo de 1500 años. Y no hay, si le buscas bien, no hay contradicción en tu libro. No oculta nada, ¿por qué digo? Porque tenemos a David, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabés que David era un pastor? La mayoría, no siendo Pablo que era un erudito, la mayoría de los hombres que Dios llamó eran gente insignificante del vulgo y sin letra. Y David era un pastor de ovejas. Y entonces, claro, Dios agarra al profeta Samuel y le dice, vete a la casa de Isaí, el padre
Y dice, porque de sus hijos me voy a elegir al próximo rey de Israel. Y claro, y los veía, Samuel los veía hermosos, altos. Dice, este es. No, no te equivoques. Que dice, yo no miro lo grande de su estatura ni su hermosura. Porque el hombre, dice, la gente mira lo de afuera, pero yo miro el corazón, no es. Y cuando se equivocó con todos los hijos, dice, ¿qué, no tienes más hijos? Sí, tengo uno por allá que cuida las ovejas. Vete a buscarlo. Claro, por definición era ese. Y entonces, ¿qué hace David? Dios lo unge como rey, es rey, o sea, por eso te digo que la Biblia no oculta nada. Era el tiempo que los reyes salían a la guerra, porque los reyes tenían que salir con el ejército a la guerra contra los enemigos, pero él se quedó en el palacio, estaba ocioso, y mandó al ejército con sus generales a luchar. Y salió a la terraza, hizo así, y en una terraza vecina había una hermosa mujer que se estaba bañando. No sé cuál era la costumbre de la época, por qué esa mujer se estaba bañando en la terraza, no lo sé. Pero dijo, ¿quién es? Es la mujer de Urías Eteo, uno de los generales más fieles que él tenía. Le dijeron, el rey te manda a llamar. Y eso era... Así que tuvo relaciones con ella. Ella pasa un tiempo y le dice, mira, estoy embarazada. No se hizo levatez ni nada. Se dio cuenta porque no le había venido. Simplemente fue claro, puntería. Sí. Fue puntería. Entonces él manda llamar al marido y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo va la guerra? ¿Qué esto, que el otro? ¿Que de acá, que de allá? No, va bien, va bien. Bueno, ahora vete a tu casa y duerme con tu mujer. ¿Por qué? Porque le quería endosar su hijo al marido. Y entonces dice, no, de ninguna manera. Mis soldados están en la guerra y yo voy a ir a dormir con mi mujer. No, en la calle voy a dormir. Que no, y que no, y que no. Así que como no quiso, lo manda de vuelta para el frente de batalla y da la orden. Y le dice, pongan a Urías Eteo en donde arrecia la batalla y ustedes retírense. ¿Cómo murió Urías Eteo? Flechado. Y eso fue aberrante a los ojos de Dios. De esa relación le nació un hijo, David se puso a ayunar, a orar a Dios, pero el hijo se le murió. El segundo hijo de esa relación fue Salomón. Entonces, ¿qué digo? La Biblia no oculta absolutamente nada, porque si no ocultaría lo de Judas, que le traicionó. Ocultaría a Pedro, que Pedro era el más valiente de los apóstoles, siempre estaba primero. Yo voy contigo, dice, a donde tú quieras. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Cuando a Jesús lo agarran en el huerto de Getsemaní, que Judas, digamos, lo entrega por las 30 piezas de plata, y lo apretan, dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo niega, dice, no, yo no lo conozco. 3 veces lo negó a Jesús. Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Ahora, resucita el Señor, al tercer día, como les dijo, se encuentra con Pedro. Yo si fuera el Señor, le iba a decir, así que tú eras mi amigo, tú eres un sinvergüenza, menos mal que yo no soy Jesús. Por algo no eres Jesús. Claro, le recriminaría lo que él hizo. Eras mi mejor amigo y me negaste, dijiste que no me conocías. Así que le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces le negó y por cada vez que le negó le preguntó un Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Bueno, está bien, apacienta mis corderos. Como diciendo, tú me amas, suficiente, te nombro. Yo sé que me amas, pero Pedro, yo sé que tienes muchos defectos, pero yo te voy a acompañar. En el camino ya te vas a ir puliendo, ¿no? Bueno, dice la historia, no está en la Biblia, que Pedro no quiso morir como su maestro crucificado, o sea, como su maestro, pero murió crucificado cabeza abajo. Eso dice la historia, no lo dice la Biblia. Entonces, lo que sería para la Biblia sería Sí. la maldad, en realidad no deja de ser miedo. ¿Cómo? No deja de ser miedo la maldad. Porque Pedro ahí sí niega realmente lo que quiere es salvarse el culo, básicamente. Eso, sí. o sea, que me matan. Entonces, se podría decir que quizá toda la gente está que... Yo siempre digo que creo que en el mundo no hay tanta gente mala como parece. Hay mucha gente equivocada. Sí, bueno, una vez le dijeron a Jesús, maestro bueno, y Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? Dice, bueno solo es Dios. O sea que si repasamos los 10 mandamientos, se acercó un joven a Jesús y le dice,
Señor, te quiero seguir, te voy a seguir, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice Jesús, ¿los mandamientos sabes? Sí, Señor, todos, dice, los he guardado desde mi juventud. Figura como el joven rico. Todos los he guardado de mi juventud. Un muchacho me dice eso a mí y me impresiona. Digo, lo vamos a nombrar, no sé. Le vamos a dar un cargo en la iglesia, no sé. Pero, claro, lo que pasa es que a Jesús no le impresionaba. Bueno, a mí me seguís impresionando vosotros. Esto te lo dije, los 5 minutos que estuvimos antes de entrar, te lo dije que me seguís impresionando porque conozco a gente dentro de la iglesia evangélica. ¿Y cuántas veces te leíste la Biblia? Porque como sois textuales, me parece espectacular. No, lo que pasa es que... ¿Os acordáis de capítulos, versículos? ¿Os acordáis de...? Este que te digo no me acuerdo la cita, pero el joven rico y dice... Entonces le dice, todos los he guardado desde mi juventud, honra a tu padre, a tu madre, todo lo he honrado a mi padre, todo lo he guardado en mi juventud. Entonces Jesús lo pone a prueba y le dice, bueno, anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Sabe qué hizo el joven? Se puso triste, dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones, pegó la vuelta y no le siguió a Jesús. No sé si le siguió después, pero ¿por qué Jesús a todas las personas que son ricas le exige que venda todo y que le dé a los pobres? No. Jesús le vio dónde estaba el problema de él. El problema de él es que amaba más las riquezas que a Dios. Bueno, de todas formas, yo me crié con el, yo digo, el yugo judeocristiano, que nos metieron la culpa de así, te la meten así en calzador. Pero siempre tuve este rollo, pues yo me crié en una cultura católica. Sí, pero como todos. Sí, como todos. Pero siempre tuve este rollo de que, vale, sí hay 10 mandamientos, pero como que hay mandamientos de primera y de segunda. ¿Cómo, por ejemplo? Explícame. Como, por ejemplo, parece ser que el de, no sé, no tengo los números, pero me parece que es el tercero, que es no cometerás actos impuros, ¿puede ser? O el quinto, no, es que no lo sé, me da igual. Que parece que nos lo podemos saltar tranquilamente y los curas nos dejan pasar tranquilamente, pero después si robas eres un cabrón. Claro, mira, ¿sabes qué pasa? Nadie, digamos, que realmente no tenga a Jesús gobernando su vida puede... ¿Por qué? Porque los judíos no podían. En el Antiguo Testamento, o sea, cuando Jesús viene, ya el Antiguo Testamento ya estaba. En las sinagogas tenían los rollos y era lo que leían en las sinagogas cuando Jesús vino. El Nuevo Testamento se empezó a escribir, o sea, se empezó a unir después de que Jesús partió. Ahora, ¿qué digo? ¿Por qué los judíos tenían que sacrificar animales cada año? Porque no podían cumplir los mandamientos. Porque nadie puede cumplir los mandamientos, digamos, sin que la fuerza del Espíritu Santo te ayude. Sé qué digo, todos los años una oveja, un macho... Pero no es, porque tal como lo veo yo en psicología transpersonal, sí. Lo que tú sufriste, lo que tú sentiste, es una experiencia cumbre. Sí, cumbre. Y en las experiencias cumbre siempre hay un quiebre que te hace recolocar la vida de otra manera. Pero hay muchos psicólogos, otras personas que defienden que esa experiencia cumbre te puede dar oliendo una rosa. ¿Cómo? Oliendo una rosa, por ejemplo. O de repente tener una experiencia que no tenga nada que ver con Dios, que de repente te haga cambiar tu estilo de vida, un viaje, entrar en sitios donde nunca entraste o ver realidades que nunca viste. No, yo pienso que, digamos... Es donde a mí me cuesta, te digo, es donde a mí me cuesta porque creo que el disparador puede ser no cualquier cosa, pero cualquier cosa para la psique de la persona que lo sufre. No, hay personas que, por ejemplo, que tienen una crisis, por ejemplo, ponle que es una persona que, estoy poniendo un ejemplo, que es una persona de estas que se come el mundo, que mira a la gente por arriba del hombro, que es un arrogante y de repente tiene una crisis que puede ser que se quede sin nada o lo que sea, y eso le hace repensar sus actitudes, ¿no? Pero toda persona necesita tener un encuentro con Dios para poder realmente cambiar. Yo, por ejemplo, cuando... Pero ese encuentro... ¡Ay! Es que, ese encuentro para mí, sin toma de conciencia, es como trabajar en el aire.
Sí, O sea, sí. tiene que haber. Tú tuviste un momento donde tú te replanteaste tu Yo no vida. daba más. Y aparte de que no daba más, te replanteaste tu vida. A lo mejor es lo que decías antes, que decías, ¿a dónde me está llevando? Pues fumarme mis porros de marihuana o salir de copas o tal, si no me siento lleno. Claro. Bien, pero hay una toma de conciencia que tienes que saber que estás mal. Sí, no, que yo estaba mal, eso lo sabía. Pero yo creo más. que la sociedad en realidad está mal, pero no lo sabe. Yo creo que sí, yo digo, el otro día estuve con un matrimonio que tiene una casa impresionante. Impresionante la casa. Y yo les dije a este matrimonio, porque tienen un problema con un hijo, que está en un psiquiátrico el hijo, 17 años tiene. Que bueno, ve muchas cosas, oye voces y todo. Y yo le dije, la verdad que me gustaría que ustedes pudieran disfrutar de lo que tienen, porque te estoy hablando de una casa con 4.000 metros de tierra, me gustaría que ustedes pudieran disfrutar de lo que tienen. Porque cuando una persona realmente no ha tenido ese encuentro personal transformador que te transforma, por más que tengas todo, es como si no tienes nada. Yo, por ejemplo, cuando salgo por ahí, que normalmente para hacer los videos de mi canal elijo paisaje, yo me admiro de Galicia, me admiro, digo, Señor, gracias por vivir en esta tierra, gracias por esta tierra, esa ría de Vigo, las montañas, pero ¿por qué? Porque yo lo puedo admirar con otra tonalidad de color. Pero ¿se puede llegar a esa situación sin tener a Dios como símbolo? ¿Cómo? ¿Se puede llegar a esa misma situación sin tener a Dios como guía o como faro? Yo pienso que evidentemente que las personas aún sin tener a Dios, digamos como, ¿cómo te puedo decir? Digamos como el dueño de su vida, se quedan extasiados ante un paisaje, ante una noche estrellada. Ahora yo digo, la pregunta es, ¿por qué nos quedamos extasiados? Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué pasa si en vez del pasto ser verde Dios lo hubiera creado rojo? Sería horrible, porque ese verde, esas montañas cubiertas de vegetación, de árboles, es como que te dan una paz. Cuando te sientas frente al mar, frente a un río, frente a una fervenza o catarata, cuando ves una noche estrellada, ¿por qué uno se queda extasiado? ¿Por qué te quedas extasiado? ¿Y por qué eso te da paz? Porque en el fondo, ¿sabes lo que estamos, Pablo, buscando? El paraíso que perdimos. Por eso nos quedamos extasiados. O quizá en realidad lo que pasa es que si cuando ves todo eso, ves algo tan grande, es que es imponente. Tan grande, lo que de alguna manera tomas conciencia de lo pequeño que eres y que ¿para qué discutir? Totalmente. ¿Y para qué enfadarse o para qué estar insultando o riñendo si esto pasa así? Es como que el salmista David dijo, cuando veo los cielos, las obras de tu mano y todo lo que has hecho, pienso y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, yo me siento, como dicen en mi tierra donde nací, un chícharo. Chícharo es un guisante, o una herbilla, como dicen por la zona de Tuy. Me siento tan pequeño, ¿no?, ante esa magnificencia. Y ahora que este nuevo telescopio está sacando esas fotos del universo, porque yo sin todavía haber tenido ese encuentro muy personal con el Señor, yo iba al colegio, nunca me gustó mucho estudiar. Bueno, yo ahí te defiendo porque hace poquito tuve una discusión con alguien muy de ciencia. Sí. Y esto lo digo desde mi desconocimiento, y le decía que es curioso que no crean en Dios, pero que crean lo que dice la astronomía. Claro. Que al fin y al cabo son todo hipótesis. Supongo que cuando ven algo que está a 40 años luz, pues habrá una parte muy importante de hipótesis, sí, ¿no? Yo pienso, bueno, dice que la palabra ateo, o sea, un ateo dice que es una persona que no cree, que no cree en Dios. Pero la palabra ateo, que en realidad quiere decir sin Dios. Ahora, yo creo que un ateo puede llegar a tener más fe que un cristiano. ¿En qué sentido?
porque el ateo cree que todo esto surgió de la nada. O sea que fue una serie de hechos del Big Bang y de todo esto. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta creerte eso? Claro, porque Siempre se le pregunta al ateo por qué le cuesta creer en Dios. Pero ¿por qué a alguien que cree en Dios le cuesta creer el Big Bang, la evolución? Mira, claro, no, yo no sé cómo, en realidad no sé cómo ha sido, nadie lo sabe. Hoy sale una teoría y al poco tiempo dice que esa teoría ya no es porque ahora hay otra nueva teoría. Entonces, claro, si por ejemplo yo creo de que un ser inteligente, que se llama Dios o lo que sea, un ser de mucha inteligencia, de que hay un creador para todo lo que vemos, porque hay un orden, y de una explosión no puede salir un orden. Entonces hay un orden, los planetas giran cada tanto tiempo, la Luna está en un lugar exacto, que dice que si la Luna no estuviera en esto, que la Luna es el satélite natural de la Tierra y ejerce la atracción sobre las mareas, dice que los mares se desbordarían si la Luna no estuviera ahí. Entonces toda esta perfección, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, si estudiamos un poquito de la anatomía humana, cómo funciona el corazón, cómo la sangre, bueno, si creemos que venimos de que nadie nos creó. Pero fíjate que podemos ir sumando, porque mira, si sabemos desde la ciencia que la Luna es un astro o es un cuerpo celeste que es capaz de mover un océano, si el ser humano es, me parece que el 70% agua o algo así, lo que hará con nosotros la Luna, porque nos moverá el agua de dentro muchísimo. En cambio, nunca escuché a ningún cura creer en la astrología. Ya. ¿Astrología o astronomía? Astrología, estoy hablando de astrología. ¿Y qué involucra la astrología? La astrología involucra que básicamente tienes que ver cómo estaba el cielo cuando tú naciste, porque eso va a determinar cómo tú te comportas. No. Y fíjate que vivimos en una tierra donde parece ser que sembramos según la luna, que cosechamos según la luna. Yo conocí a gente que se corta el pelo y las uñas según la luna, coño. Entonces, parece ser que creemos que la luna va a tener que ver en nuestras cosechas, en nuestro mar, en nuestras uñas y en nuestro pelo, pero después no creemos que nos toque nada de nuestra historia. Claro, yo creo. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer es una iglesia o una espiritualidad mucho más inclusiva. Y a lo mejor ir pillando, no todo, pero ir sumando a la doctrina. Pero vosotros que fuisteis los no creídos, ahora no creéis en otras cosas. No, mira, yo siempre, lo de la luna tienes razón porque yo era un lunático, estaba siempre en la luna. Hay más asesinatos con luna llena, hay más partos con luna llena. Yo estaba siempre en la luna, ¿viste? Porque de chicos me decían, ¡hey! Despiértate, ¿qué estás en la luna? Pues mira, pero si la luna puede hacer estas cosas, joder, a lo mejor donde esté situado Plutón, el día que tú naciste también puede terminar algo en ti. Cuando me dices que tendríamos que ser inclusivos, tú me estás diciendo en cuanto a las diversas enseñanzas que hay en el mundo. O simbologías, para mí son simbologías al fin y al cabo. Yo pienso que nuestro Dios es un Dios inclusivo, porque Él dice, o sea... Entonces los que no son inclusivos son las religiones. No, Las que no son inclusivas son las religiones. Por ejemplo, viste que para formar parte, no sé, de un club, ¿cómo se dice? O de un... tienes que tener... Hay unas normas, ¿no? Por Corujo también hay un sitio donde... Yo creo que hay unas normas que, digamos que tú tienes que respetar para... Es como también en las redes sociales, cuando alguien crea una página, dice, estas son las normas, y todo el que no cumpla estas normas, fuera. Entonces, ¿qué digo? Que Jesús dice, digo, por la inclusión, ¿no? O sea, Él no tiene nenes elegidos. Él dice, Marcos 19:10, el Hijo del Hombre, pues se refiere a Él mismo, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el huerto del Edén, lo que se había perdido. Y dice, vengan a mí todos. Mateo 11:28. Digo por si alguno está mirando, para que vea que estoy citando, que no me lo invento yo. Vengan a mí todos. O sea, cuando dice todos, no hace acepción de persona.
todos los que están trabajados y cargados, los que están angustiados, tristes, que yo les haré descansar. Cuando Jesús inicia su ministerio, no lo inició entre las élites de Jerusalén. Lo inicia en un lugar deprimido que era Capernaum, donde había pescadores, donde había gente pobre. Bueno, pero si nos vamos a cómo empezamos, los deprimidos son más fáciles de convencer. ¿Cómo? Los deprimidos son más fáciles de convencer. Probablemente. También. Esto es lo que te va a decir, esto es lo que te va a decir un detractor. Claro, no, pero te quiero decir esto, ¿no? Pero qué bueno. Porque hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que es un libro de Kardec, que se llama, es una guía de espiritismo, que es el libro de los espíritus. ¿El libro de quién dijiste? El libro de los espíritus. De Allan Kardec. De Allan Kardec. Menuda cosa lees tú también. Bueno, hay veces que hay que leer un poquito de todo. Vale, pues sé que este libro, ¿sabes de qué va el libro? Que el libro se supone que es un medium que monta un ser de luz y el ser de luz concede una entrevista, básicamente, ¿no? Sí. Pues hay una pregunta que se me quedó grabada de ese libro, donde el espiritista le pregunta al ser de luz o a lo que sea, le dice, ¿y Dios existe? Y el espíritu contesta, claro que existe Dios. Dice, ¿y cómo es Dios? Y el espíritu se echa a reír y le dice algo así como, qué soberbio el ser humano que cree que puede entender a Dios. Sí. Ya. Entonces, ¿por qué? Si esto para mí tiene algo de sentido, que a lo mejor si existe un Dios, que no lo sé, yo creo que sería muy difícil de entenderlo. O sería muy difícil de entender el cometido o lo que quiere. Yo tengo un amigo que es un ateo redomado que dice que él prefiere creer en un universo, que si cree en Dios, prefiere creer que Dios hizo un universo con planetas para jugar con ellos. Y que en un puntito azul de una galaxia remota le salió un moho y lo va a borrar con la fregona en algún momento. Sí. Va a pasar la escoba y nos manda al carajo. Cree más en un Dios tirano. Sí. Pero en realidad no, pues ¿sabes qué pasa? Que ese Dios tirano es el que nos enseñaron de pequeño. Porque de pequeños nos decían, no hagas esto que Dios te va a castigar. No sé si a ti te lo dijeron, a mí me lo dijeron. No hagas aquello que Dios te va a castigar. Entonces la idea que uno tenía de Dios es... que era un poco cabrón. Claro, es un viejo de barba blanca sentado en un trono con un bate de béisbol. Claro, ¿entiendes? Entonces esa es la idea. Pero cuando yo... inicialmente sin saber nada de Dios, porque digo, bueno, tiene que haber un parámetro. España tiene una constitución. Claro, yo voy por la carretera y me para la Guardia Civil y dice, señor, ¿usted sabe que usted cometió un delito o una falta de tránsito? Ah, no, yo no sabía. Pues, señor, si usted no lo sabía, eso no le exige del cumplimiento de la ley. Pum, multa. Y bueno, entonces, ¿qué digo con esto? Si Dios realmente existe, se tiene que haber revelado al ser humano y nos tiene que haber dejado una guía. ¿Cómo nosotros sabemos cómo es Dios, lo que Él precisa de nosotros si nosotros no tenemos un libro, una guía? Y ese libro es la Biblia, que hay gente que tiene una Biblia, pero como tiene ¿cómo te podría decir? Tiene una buena biblioteca y la Biblia es bien gorda, llena de imágenes y está llena de tierra porque la tiene como para decir, cuidado que yo soy culto. Está al lado de la enciclopedia, la Biblia, que nunca se utiliza tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, aparte hay otra parte que dice que el que diga que es de Cristo, esto es un escalón muy alto, tiene que andar como Él anduvo. Digo, uy, mi madre, yo, Señor, no te llego ni a los talones. Humildemente, digo, no te llego ni a los talones. Ahora, ¿cómo yo sé cómo anduvo Cristo para yo tratar de imitarlo? Y tengo que leer los evangelios, porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan me dice cómo era Cristo, qué pasaba cuando lo enfrentaban los religiosos, que fueron los que más se levantaron contra Él. Él no tenía problemas con la gente común. No tenía problema. Entonces, ¿cómo anduvo? ¿Cómo respondía? ¿Cómo vivía? Porque él lo que decía, lo hacía. Entonces, claro, hoy nosotros estamos acostumbrados. ¿Cómo podemos en una persona, cómo pueden confiar en nosotros o nosotros en otra persona si lo que yo digo no lo hago? No lo hago. Alguien dijo, lo que tú hablas, lo que tú haces no me deja escuchar tus palabras. Entonces yo para conocer cómo Cristo anduvo y para tratar de vivir como Él anduvo, tengo que leer los evangelios. Bueno, yo no sé en la parte evangelista, pero en la parte católica la coherencia no aparece mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque en nombre de Dios se hicieron las grandes barbaridades de la humanidad. Las cruzadas, la Inquisición.
Cuando la Biblia dice que Dios es amor. Claro, es que el nombre Por de eso Dios... también entiendo que a la gente le cueste mucho. Ya no voy a entrar si existe o no existe Dios, porque esto cada uno tiene su mitología, Sí. pero a la gente, pero entiendo que cada vez, y hablo del catolicismo, que cada vez como que tienen menos Seguidores. público, tienen menos público, Ya. ¿no? Porque no puedes, es mucho de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. ¿En el evangelista es así o sois más coherentes? Mira, te explico. En el mundo evangélico hay de todo. Vamos a ser sinceros. Hay de todo. Y el Señor sabía que entre sus seguidores iba a haber, digamos, en Argentina le dicen chanta a un tipo que es un chanta, puede ser un estafador, lo que sea, ¿no? Entonces hay de todo. Hay gente que predica cosas que no predicó Jesús. Hay gente que se mueve por dinero, porque el que quiera ver videos los tiene ahí en YouTube. Antes estaba más escondido, ahora existe YouTube, de hace muchos años para aquí. Hay gente que dice, si tú haces una ofrenda de tanto dinero, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Entonces la pobre gente que vive en algún lugar deprimido, en algún país de África, que son pobres, que viven con menos de $1 al día, no tienen la bendición de Dios porque no tienen dinero. No, Dios no obra así. Y hay gente que es sincera en lo que cree. Entonces hay gente que se mantienen fiel al Señor y que son sinceros en lo que creen y enseñan lo que Dios dice que hay que enseñar. Y yo te digo la verdad, no, ¿cómo te podría decir? A todos nos gusta progresar. La Biblia misma dice, 3 de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las cosas, el dinero, la salud, así como prospera tu alma. Si yo soy una persona que he prosperado económicamente, que tengo mucha salud, pero mi alma está hecha una ruina, entonces no... Entonces, en el mundo, digamos, evangélico o cristiano, hay de todo, pero hay gente que sigue a Jesús. Y Jesús lo dijo. Mateo capítulo 25, cuando habla del juicio a las naciones, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicimos esto y lo otro. Y dice Jesús, yo les declararé, no les conozco, hacedores de maldad. Yo cuando recién me convertí y leía esos versículos digo, pero ¿cómo que no les conoce? Si echaban fuera demonios y sanaban enfermos, la autoridad se la había dado el Señor. No les conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los dones, por ejemplo, para poder orar por una persona y sanarla, si es que Dios es la voluntad de Dios, que se sane, los dones los da Dios. Ahora, ¿yo qué tengo que poner? Yo tengo que ser fiel con lo que Dios me ha dado. Y entonces dice, pero ¿cómo no les conoces, hacedores de maldad? Porque dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Porque estuve preso y no me vinieron a visitar. Estuve enfermo y no me visitaron. ¿Y cuándo tuviste hambre? Le preguntan los discípulos. ¿Y cuándo tuviste enfermo? ¿Y cuándo tuviste así? Cuando a uno de mis pequeñitos ustedes no se lo hicieron, a mí no me lo hicieron. O sea que Jesús pone... Por encima pone todas estas cosas, que nosotros, por ejemplo, demos la vida por el otro, nuestro tiempo por el otro. O sea que tenemos que imitarlo a él. Y les dice, no les desconozco, échenlos a las tinieblas de afuera, mándenlos al infierno. Y eran seguidores de Jesús. ¿Qué quiere decir? Con esto, para redondear, hay de todo, pero hay gente que es fiel. Porque la Biblia dice que él va a venir a buscar su iglesia. Cuando dice iglesia no está diciendo una organización. Ya. La iglesia son los seguidores de Jesús. Va a venir a buscar a su pueblo. Y dice que su pueblo tiene que tener las vestiduras sin manchar y sin arrugas, vestiduras espirituales. Y que Él va a venir a buscar a su pueblo. O sea que hay mucha gente que sigue a Jesús y que es honrada en lo que hace. Porque yo digo que el Señor no le pasa una. Porque yo digo que también... Es peor que Hacienda el Señor. No, mira, yo por ejemplo, porque no hay quien diga yo no peco. ¿Quién es el valiente que dice yo no peco? O sea, yo no ofendo a Dios. Si cuando discuto con un vecino, tengo que ir a pedirle perdón a mi vecino y después pedirle perdón a Dios por discutir con mi vecino. Pero, ¿qué digo con esto? Que
que el Señor, yo voy y me arrepiento, le digo, mira, Señor, perdóname, y el Señor me perdona. Porque dice que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque Dios dictaminó que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el pecado del ser humano? ¿Qué es pecado? Y el pecado básicamente es la rebeldía contra Dios. Hago lo que a mí se me da la gana. Tú habrás escuchado mucha gente. ¿Cómo respondió? Estoy pensando, yo me acaba de venir ahora, Sí. ¿cómo respondió tu entorno? De repente que conocían a un José Luis. Al gallego loco. Al gallego loco, y de Sí. repente aparece esto. Bueno, Cuando volviste otra vez a ver a tu gente. El gallego loco era el gallego loco que vivía en Buenos Aires. Vengo a España en el año 82 con mi familia y a los 2 años me entrego al Señor y es como si me explotó una bomba dentro y no sé, quedó todo nuevo. Y regreso a Buenos Aires de viaje por primera vez en el año 87. Y yo cerré las 2 esquinas de mi casa, las 2 calles, y entonces ahí hice por decirlo así, una campaña, una predicación, y vinieron todos los vecinos a ver. Los vecinos salían de las casas y se pusieron ahí en la calle porque cerramos las esquinas, porque no es la capital. Vaya huevos. No, todo el cariño no del es mundo, la vaya huevos. capital. Poder llegar a tu barrio y decir, voy a cerrar la calle y les No, voy a no, predicar. no, y o sea, se va el que fumaba los porros y llega un tipo Sí. que No, y que predica la palabra de pusimos Dios. unos parlantes y ahí estuve predicando y fue también de mucho impacto para las personas que me conocían, cómo yo era antes y cómo soy después. Y no es un convencimiento de cabeza, porque hay unos religiosos que golpean todas las casas y te entregan unos folletos que dice, se viene el fin del mundo. No es meterte miedo, no es un convencimiento de cabeza, porque a mí no tuvieron tiempo de convencerme de cabeza, porque este pastor me dijo, vamos a hacer una oración, ¿quieren orar conmigo? Sí, queremos. Y ahí el Señor me sorprendió. No es un convencimiento, porque lo de cabeza, digamos que hoy tú tienes esa idea y mañana otra idea suplanta esa idea, pero es algo de adentro que yo no lo puedo explicar con palabras, es un cambio ¿Y interior. cómo funciona? Porque tú llegas predicando, pero en eso hay alguna formación, hay unos estudios de la Biblia, o de repente voy a predicar. Bueno, yo cuando no conocía al Señor era un cara dura. Y sigue siéndolo. Sí. Era un cara dura. Un tipo echado para adelante. No digo esto como una ofensa para los gallegos, pero el gallego es un tipo echado para adelante. En los trabajos también. Y dale, y si viene otro que a lo mejor es más hay que hacer eso, hay que hacer lo otro. El gallego es una persona echada para adelante. A veces parece como el que viene de afuera y dice, pero mira cómo grita, mira cómo es. No, pero el gallego es noble, es una persona noble, que cuando tú te ganas su confianza, su amistad, lo da todo. Entonces, ¿qué digo? Que yo no tengo estudios teológicos. Teológico digo, de ir a un seminario bíblico, 3 años o 4 años. Cuando digo un seminario, digo, en cualquier congregación o iglesia, o ahora mucho online, me estudio las Escrituras. Entonces ahí te dicen el fondo histórico, por qué es esto, por qué es lo otro, las costumbres. He leído. ¿Cuántas veces te leíste la Biblia? ¿Cuántas veces te leíste la Biblia? Vas leyendo, es que no te podría decir, porque ya son 38 años. Yo tengo 73, tenía 35, y cuando vino Jesús a mi vida dije, Señor, ¿por qué no lo hice antes? La Biblia dice que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O porque igual no tendrías toda la sabiduría que tienes si no hubiese sido el gallego loco. No, evidentemente, si yo no conozco. Hay gente que dice, yo soy cristiano de cuna. No hay cristianos de cuna. O sea, tú te puedes criar en una familia cristiana, tus padres convertidos van a las reuniones o al culto, como decimos nosotros, pero ese niño que se crió desde pequeño necesita, cuando es grande, tener una experiencia personal él, si no solamente va a vivir de oídas. Como me decía un joven
en uno de los videos míos, este joven vive en Santiago de Compostela, él se crió en la iglesia, el padre era el pastor de la iglesia y él escuchaba, hermano, porque yo estuve en el mundo, hice esto, hice el otro, pero cuando yo me convertí, y él a los 14 años le dijo, Señor, yo todo lo que escucho lo quiero vivir también. Ven a mi vida. Y le digo, ¿y cuánto tardaste? Le digo, entre la oración. Eso fue lo más rápido de mi vida. Dice, en ese momento el Señor entró en su corazón y cambió su vida. Entonces, ¿qué digo? No tengo estudios teológicos en sí, de haber ido a un seminario bíblico y todo esto, sino que, digamos que o sea, he leído la Biblia, la he leído a lo mejor varias veces, he picado por aquí, por allá, por acá, por allá, a veces otros libros también que me han acompañado en saber más de Dios, pero uno puede ir a un seminario bíblico, puede ir a un seminario, estudiar teología. Si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, todo eso tú lo tienes en la cabeza y lo puedes enseñar, pero no has nacido de nuevo. Porque se acerca Nicodemo, que era un sabio entre los judíos, un principal de noche, eso está en Juan capítulo 3, y le dice, viene de noche, ¿por qué? Porque no quería que sus correligionarios lo vieran con Jesús, porque por ahí lo excomulgaban, lo echaban. Le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no hay quien las haga, porque Jesús resucitaba muertos, sanaba leprosos, sanaba ciegos, sanaba mancos. ¿Cómo se sana un manco? La Biblia dice que sanó a un manco. Un manco es alguien que le falta una mano o un pedazo de brazo. La única forma es que... Era protésico. La única, y no eran prótesis. Yo tengo, a mí me han quitado las dos caderas y me han puesto 2 recambios, porque la pieza original la perdí. Pero sí, 2 recambios me pusieron. Le salió la mano. Entonces, ¿qué digo? Nicodemo le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no vienes de Dios. Pero entonces vosotros no os movéis o tú no te mueves en un templo o tú eres como un freelance dentro de la iglesia. Me gusta ese término, freelance, como los periodistas. Hemos tenido una pequeña congregación y teníamos un local aquí en Vigo. Pero ¿qué pasa? El alquiler, era un grupo pequeño de personas, el alquiler más el IRPF, que si mal no me acuerdo era el 21% del precio del alquiler, nos hacía muy costoso pagar el local. Aparte tuvimos que pagar todos los impuestos porque nos decían, no, el IRPF ustedes no lo pagan porque no es con fines de lucro. Bueno, y con Hacienda, si Cristiano Ronaldo no lo pudo evitar, menos nosotros pagamos todo, cerramos el local. Estoy cuidando a algunas personas porque un pastor no puede ser una persona impositiva o que se siente dueño de la gente. El dueño de la gente es Dios siempre y cuando que la persona se lo permita. Porque si la persona no le permite, le dice, Señor, quiero que tú seas mi dueño, ni Dios puede ser el dueño porque Dios no fuerza a nadie. Entonces digo, un pastor no es el dueño de la gente. Jesús dijo, el que quiera ser grande de entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Si yo le he lavado los pies como se los lavó a los discípulos, usted tiene que hacer lo mismo con los demás. Joder, es que es muy difícil llevarte la contraria, ¿eh? ¿Por qué? Porque por encima lo haces de corazón. No hay ningún lucro, lo estás haciendo porque quieres hacerlo. Y eso es, porque quieres o porque sientes que tienes que hacerlo, que es maravilloso. Pero no te vas a escapar porque hay una cosa que dijiste al principio que me la voy a quedar, que es la parte de los demonios, los miles de demonios que ocupan cuerpos por el mundo. Sí, ahora vamos a eso. Esta parte no te la voy a perdonar, No, ya iremos. Mira, con respecto a eso, hace unos años, antes del año 90, 87 más o menos, estuvimos predicando en Marín, en una plaza. Bueno, abrimos un local de iglesia, te lo simplifico. Abrimos un local, tuve 3 años con 6 personas. Viajaba por carretera para no pagar el peaje. Para abrir ese local que era Lóbrego, habíamos traspasado un negocio con mi esposa. Nosotros teníamos negocio de pescado congelado en el Mercado Progreso. Uh-huh. En Camelias teníamos otro negocio también. Pusimos dinero para hacer ese local Lóbrego, hacerlo todo decente. Pusimos dinero en nuestro bolsillo. Te digo la verdad,
Mi corazón nunca estuvo en el dinero, en ese sentido. No, ¿me entienden? A cualquiera le gusta estar fortalecido con un par de billetes de 50. Pero nunca me interesó la gente, me interesaron las personas. Y un día, antes de estar en el local, porque primero estábamos en un garaje, llegan un matrimonio, porque yo había grabado unos cassettes con música, no música de otro, yo no soy músico, y un testimonio decía que oraban por los enfermos. Llegan un matrimonio, esos cassettes yo los regalé. Un marinero se lo dio a otro marinero que trabajaba en un barco de engrasador del motor y todo eso por el gran sol. Llega ese matrimonio y dice: mi esposa está enferma, tiene un tumor dentro de la cabeza que le empuja un ojo para afuera. Yo les presento a Jesús, les hablo del Señor. Y el marinero me dice: otro día. Y yo le dije: otro día puede ser tarde. Y eso a él lo impresionó porque él era muy supersticioso. Tenía una estampita para cada cosa. Este santo me protege de esto, esta santa de esto, el otro del otro, del otro del otro. Bueno, yo le invito a aceptar a Cristo. Lo que me habían hecho a mí el 5 de agosto del 84, yo se lo hago a él 3 años después, por ahí. Ese marinero, robusto, se tiró en el piso cuando dijo: Señor, entra en mi corazón. Y en el piso, con la cabeza apoyada en el piso, gritaba, lloraba. A partir de ahí ese marinero cambió totalmente su vida. Él, su esposa, 2 niñas que tenía y que tiene, que ahora son mujeres. Y él es el pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Marín. Él quedó ahí de pastor, yo me fui a la Argentina. Entonces, ¿qué te digo con esto? Me preguntabas en cuanto al dinero y a todo eso. Sí, que tú esto lo estás haciendo porque que lo quieres. Estoy haciendo freelance. Sí, y claro, eres ahora, el freelance del evangelismo. Claro, ahora, freelance, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando estábamos... ¿Qué te llaman? A lo mejor de iglesias para que vayas, o tú lo haces a tu aire? Bueno, aquí, cerquita aquí de Carrefour hay una congregación que el pastor se llama David Junquera, y yo me congrego también con él, y una vez al mes me toca a mí predicar y predico también. Pero más que predicarle a los cristianos que ya saben mucha palabra del Señor, a mí me gusta la gente que todavía no ha tenido este encuentro con Cristo, ¿no? Y te puedo contar un pequeño detalle. Cuando nos prohibían salir del Ayuntamiento de Vigo por la pandemia, ¿te acuerdas que estábamos confinados? Yo digo, yo tengo que hacer algo, ¿cómo me tienen aquí encerrado? Algo tengo que hacer. Porque, ¿me entiendes? Es que el fuego ese me decía, adentro mío me decía, yo tengo que... Entonces yo había ido a un cumpleaños de mi hija Anaí, mi hija más pequeña, y había conocido a un matrimonio joven, una nena preciosa. Y yo le dije a Anaí, quiero el teléfono de esos chicos. Ella habló con los chicos, me dieron su número de teléfono y empecé a tratar con ellos. Y no puedo revelar la problemática, pero muy profunda. Yo les hablé de que tienen que entregarse a Cristo. Uno de los dos tenía un odio profundo por algo que le había pasado, muy profundo, por una cosa muy grave. Y a veces hay consejos que cuesta darlos. Pero el Padre Nuestro, cuando termina, Padre Nuestro, que es una oración que no es, Jesús no la dijo para que nosotros la repitamos tal cual es una guía de oración. Dice a lo último, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mas si ustedes no perdonan, tampoco Dios les va a perdonar a ustedes. Y yo le dije a esta persona, tienes que perdonar lo que te hizo tal persona. Y no puedo, tienes que perdonar. Porque yo quería orar por ella, por liberación, por esta persona. Pero si no perdonaba, esos espíritus del diablo, pues los demonios son reales, porque tú ibas a llegar a esto. Sí, nos ha jodido si iba a llegar. Son reales. Lo que pasa es que nosotros creemos lo que podemos ver o tocar. Vivimos en el mundo de la forma. O sea, para ti Dios o Jesús es el arma
en algunas ocasiones, el arma... No, Siempre. Siempre. En algunas ocasiones para sacar a demonios de cuerpos. Jesús dijo, Marcos 16:15, vayan, le dice a los discípulos, a los discípulos que estaban ahí, y nos dice a todos nosotros, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo no tengo que estar perdido, que hubo alguien que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, su sangre por mí. Y dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Primera señal que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, contestándote, sí, el nombre de Jesús o sea, Jesús comisiona a sus hijos. Al final me quedé con lo que le pasó a Nicodemo, que uno tiene que nacer de nuevo, que fue lo que me pasó a mí, nacer otra vez. Nicodemo fue y le dijo, Señor, pero tú tienes que nacer de nuevo. Pero le salió hoy diríamos con un martes 13 Jesús, porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede? Dice, sabemos que tú vienes de Dios. Jesús le tendría que haber dicho, sí, yo vengo de Dios. Nicodemo, no. Si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo yo siendo viejo me puedo meter en el vientre de mi madre y nacer otra vez? No, le dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, de papá y mamá, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bueno, nacer de nuevo, lo que me pasó a mí. Entonces, Jesús le dice a sus hijos que les da el derecho de usar su nombre. Porque había 7 exorcistas ambulantes. Era muy común entre los judíos tener exorcistas. Entonces, se ve que ellos habían escuchado a Pablo, al apóstol Pablo, y van a la casa de un endemoniado. Y entran y dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Hablan los demonios por la boca de esta persona y dicen, a Jesús conocemos, y bien que lo conocían, y sabemos quién es Pablo. O sea que un hijo de Dios, nacido de nuevo, que Jesús vive a través del Espíritu Santo dentro, es el que está autorizado para usar el nombre de Jesús. Sabemos quién es Jesús, y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que ese solo endemoniado cayó sobre los 7, les pegó una paliza de muerte, los lastimó, los ensangrentó y los desnudó. Y dice que salieron todos desnudos, una vergüenza terrible, terrible. Salieron desnudos y dice que cuando la gente vio eso les entró temor. Entonces, claro, estamos autorizados como hijos de Dios. Ahora la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que le han invitado a Jesús a venir a su vida, a su corazón, y han nacido de nuevo. Y están viviendo para Él, porque esto no es del que comienza, sino del que camina y del que termina la carrera. Entonces, en ese momento, cuando la persona puede perdonar, dice, sí, está bien, yo quiero perdonar. Bueno, yo te guío, porque yo le tengo que guiar en la oración, porque normalmente la persona no sabe orar, sabe rezar alguna oración, pero no sabe orar. Señor, perdóname, yo te invito a entrar en mi corazón. Y entra en mi vida, perdona mis pecados. Y yo perdono a esta persona que me ofendió. Estoy hablando de una ofensa muy grave, que no puedo revelar. Muy grave. Perdono a esta persona que me ofendió. Y renuncio a todo demonio que me ata, que entró por esto y esto. Ahora no ores más y ahí me toca a mí. No sé si decirlo o no decirlo porque esto a lo mejor es incomprensible para las personas, pero yo oré por la persona y hubo muestras de que la persona recibió una tremenda liberación. De esto es... Vale, entonces a ver si vamos a estructurarlo. O sea, tú lo que haces en ocasiones sí, cuando hay gente, a ver si lo digo bien, sí. Hay gente con demonios que tienen que primero aceptar que quieren soltar esos demonios y después tú a través de la oración haces que se vayan. Claro, la persona no solamente debe querer sanidad,
sino al sanador. No solamente quiere tener libertad, sino que tiene que querer al liberador. Por eso primero se le presenta a Jesús. Cuando la persona le invita a Jesús a venir a su vida, entonces está diciendo, ahora Jesús es mi dueño. Y yo le digo, confiésalo con tu boca. Señor, tú eres mi dueño, eres mi Señor y mi Salvador. Demonios, yo no quiero saber más nada con ustedes. Y esto es tan real, para mucha gente puede resultar una utopía. ¿Nos lo puedes poner en algo visual? Es decir, esto es... ¿Sí? Ya, ¿lo entendiste la pregunta? Sí, en algo que si yo estuviese contigo diría, hostia. Sí. ¿Algo como qué? ¿La liberación cómo es? Sí, o si yo estoy viéndola contigo, ¿cómo puedo percibir yo que ahí pasó algo? Claro, bueno, te lo digo. Sí, claro. Por mí, Bien. Tú di lo que quieras. Hay libertad. Hay libertad. Parece ser que sí, hay libertad. Bien. Cuando yo le dije, ahora déjame orar por ti, lo primero que le dije a la persona que acompañaba, al matrimonio, al varón, trae un cubo, pónselo ahí. Y trae papel de cocina o lo que sea. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte. ¿Qué es el hombre fuerte? Porque la enseñanza la sacamos de la Biblia. El hombre fuerte es el primer demonio que entró en esa persona y se constituye en el jefe. Y después trae a otros. Ato al hombre fuerte. Dijo Jesús, dice la palabra, nadie puede entrar en el hombre fuerte si primero no le ata. Te ato en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, todo lo que ustedes aten aquí en la tierra, yo lo ato en el cielo, todo lo que desaten, yo lo desato. Y ahora ordeno a todos los demonios que salgan. Esto se manifiesta de distintas formas. Esa persona en concreto, vomitó cualquier cantidad en el balde, en el cubo. Pero lo curioso es que no vomitan comida. No vomitan comida. Pueden ser distintos líquidos con un olor que se te puede dar vuelta al estómago, aunque esto estaba siendo a través de video de WhatsApp, no en persona. Puede escupir escupitajos blancos o lo que sea. Algunos hablan y dicen, no salgo, es mío o es mía, es mi casa. Algunos demonios hablan usando la lengua y la boca de la persona. Algunos hablan con una voz distinta, gutural. No, dicen. Alguna vez me he encontrado con algunos de estos, pero yo no les dejo hablar. ¿Por qué no les dejo hablar? Porque vas a ver también en videos de YouTube que como que lo entrevistan al demonio y le dice, ¿y cómo entraste? ¿Y qué? Sí. Qué maravilla, qué maravilla. El demonio dando una entrevista. A mí esos circos no me gustan. Aparte, no conviene nunca hablar con los demonios porque todo lo que te van a decir... Porque son demonios, coño. ¿Para qué vas a... No. Y todo lo que te van a decir es mentira. Todo es mentira, porque Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. ¿Tú sabes cuántos tienen dentro? ¿Cuántos? O sea, si tú cuando estás haciendo una liberación y atas perdón, se me fue. Al hombre fuerte. Al hombre fuerte. Al jefe. ¿Tú sabes de cuántos demonios se compone o a ti eso te da igual? No. Esto es show sé. business. No lo sé. A lo mejor, si el Señor me lo revelara, el Señor me puede hablar y me puede decir, mira, sí, hay tantos espíritus del diablo. Pero no, nunca lo supe. Solamente que yo le digo, bueno, ahora hombre fuerte, estás atado y empiecen a salir y salen. A veces la persona bosteza simplemente, y bosteza. O abre la boca de una manera tan grande, como me pasó en un caso con una muchacha, y yo para probar le puse la mano en la cabeza y la otra aquí abajo, y trataba de cerrarle la boca y era imposible. Hasta que después quedó libre, ¿no? Entonces, no sé cuántos hay adentro, pero ¿Se hacen muchas liberaciones de estas? Hombre, o sea, me refiero... Hombre, no llevarás un registro, pero en un año, ¿cuántas liberaciones se pueden hacer? No llevo un registro. Bueno, ¿cuántas veces le tocaste el carajo al demonio? Bueno, yo creo que muchas veces, más estando en Argentina, que recorría muchas congregaciones, congregaciones e iglesias, y ahí cuando terminaba de predicar y empezaba a orar por la gente, se manifestaba muchísima gente. Algunos se manifestaban gritando, otros no. Bueno, pero es que es una maravilla esto, porque tú eres como esto que vemos en las películas en las películas no.
Y ahora, y te lo voy a decir con todo el respeto, ¿eh? Porque sí que es cierto que a mí hay veces que cuando lo veo me parece un rollo muy de show business o un rollo muy de espectáculo, cuando están haciendo estas liberaciones, que ves a gente, gracias, oh Dios, o no sé qué, y unos bailan, otros se caen, otros... Pero es como casi el 100%, pero tú lo hacías de verdad, o tú lo haces de verdad, esto. Sí, lo que pasa, bueno, yo he visto El Exorcista con Linda Blair. Hay cosas que no son reales. Bueno, que el demonio le puede hacer dar vuelta a la cabeza, puede ser. Lo que ella vomita verde es Es bilis. No, sí, pero eso lo hicieron con sopa de guisante, con Claro. esas sopas que se compran de sobre. ¿Qué digo? Hay cosas irreales, como que creo que el sacerdote no sé si le lee algo o le tira agua bendita. El agua bendita, nada. Jesús no dijo, échenle, oren por un vaso de agua y tiren en un vaso de agua que yo... No, dijo en mi nombre. Y yo tengo que ir a la guía. Y la guía es la que me dio resultado, porque eso es lo que dijo Jesús. Si eso que está en la Biblia fuera mentira, los demonios más de una vez me hubieran agarrado y me hubieran retorcido el cogote. Sé qué digo, pero lo que yo veo es que esta pareja que yo te estoy nombrando, que fueron los dos libres, los veo tan lindos. Y de esto hará 2 años, yo los estoy cuidando, los estoy pastoreando. Como tú dijiste, freelance, lo voy a usar ahora el término. Qué bien, mira. En su casa, yo los veo 1 día o 2 días por semana, yo voy a la casa y ellos están... El varón me dice, yo soy otro, no soy el mismo, no soy la misma persona. Ella se le nota el cambio, están felices, están contentos. Y yo voy una o 2 veces a la semana, depende de las posibilidades de ellos, del trabajo, del tiempo libre. Voy y les enseño lo que es cosas, por ejemplo, prácticas de la Escritura. O sea, les estoy hablando del señorío de Cristo, el señorío de Cristo como Señor, los deberes del esposo, cómo el esposo tiene que tratar a la esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo hay que tratar con los hijos, cómo hay que tratar con los vecinos, algo práctico de la vida. Y yo los veo crecidos, los veo lindos en el Señor. Y tienes 5 hijos. Tengo 5. ¿Y cómo llevaron los hijos? Porque claro, si este cambio lo pegaste en el 84, estaban todos vivos ya. Ya estaban todos aquí. Estábamos todos aquí, pero en ese, vamos a ver, nosotros tenemos 5 hijos, 3 argentinos con doble nacionalidad y 2 galleguitos que nacieron en el Geral. El varón los que nacieron en el Geral tiene 29 años, 30 ahora en septiembre, y la más pequeña, 31 y 29 la más pequeña. 29, 31, 43, 49 y 50. ¿Y los 2 cachorritos cómo llevaron esto de vivir con papá haciendo limpiezas de demonios? Bueno, mira, te cuento. Cuando nosotros nos entregamos al Señor acá el 5 de agosto del 84, nuestros primeros 3 hijos, 2 hijas y 1 hijo, mis padres le pagaron unos pasajes y fueron a la Argentina. Fueron solos porque, viste, te cuidan en el avión, quien los recibe allá. Cuando volvieron, los padres estaban convertidos y crecieron, digamos, con la enseñanza en el Evangelio. Entonces, los tres más grandes están en el camino del Señor, están sirviendo al Señor, todo. Y los más pequeños, cuando eran chiquitos, pues nosotros después de estar hasta el 93 aquí, nos fuimos a la Argentina hasta el 2007. Bueno, digamos que ellos crecieron viendo todo esto. Ellos tienen sus anécdotas, porque mi hijo, Lemuel, era pequeño, nosotros teníamos un local de iglesia en Buenos Aires, y si yo estaba orando por alguien, porque a mí me gusta hacerlo más en privado, no me gusta que los demás estén viendo eso, porque la persona tiene una dignidad. Y entonces me gusta, si es una mujer, estoy mi mujer y yo, y le orábamos. Entonces venía mi hijo, la miraba a la persona, chiquito era, ¿qué tendría? 6 años. La miraba a la persona, le miraba la cara, miraba lo que había dentro del cubo y se iba.
Y bueno, y en casa, en nuestra casa en Argentina, que todavía la tenemos, un día me trajeron una vecina. Y entonces me traen una vecina, pero la vecina la traían agarrada entre cuatro, gritando. Y la casa tiene un terreno de 52 metros de profundidad, hasta el fondo. Así que bueno, yo en la habitación de mi hija, de Anaí, es que no teníamos mucho lugar para atenderla. Metíamos ahí y ahí caña, afuera todo espíritu del diablo. Pero hay una cosa que yo hacía: demonios acá en la casa no quedan ninguno, se van todos a lugares secos. Nunca jamás ningún demonio tocó a mis hijos más pequeños. Pero ellos crecieron viendo todo esto. Ellos crecieron. O sea, tienen totalmente integrado. Qué pasada, lo tienen totalmente normalizado. Sí, porque ellos lo han visto desde pequeño. Lo han visto y bueno, Anaí, mi hija, dice: nosotros no éramos niños normales. Y cuando eras el gallego loco, sí. Si te hubiesen dicho que ibas a acabar siendo pastor o pastoreando, freelance, Sí. y sacando demonios de cuerpos, ¿qué hubieses pensado? Bueno, no sé, capaz que si el Señor me hablaba, porque existe también de que Dios le da alguna palabra a una persona y le dice: dile esto a tal. Y bueno, si Dios me lo decía, por ahí me lo creía. No, pero no nos vamos a ir a epifanías. Hace alguien, un amigo me lo decía. Te dice, igual acabas así. ¿Qué hubieses pensado? Hombre, no sé si lo hubiera creído en el momento o no. La verdad que no sé qué hubiera pensado si me lo hubieran dicho. Pero estoy muy contento, ¿eh? Estoy contentísimo con lo que Dios me ha dado. Porque ¿sabes qué pasa? Que siempre me gustó ayudar a las personas. Aún no conociendo al Señor. ¿Sabes qué me interesaba mucho? Me interesaba mucho esa persona que vivía en la calle. ¿Por qué esta persona está viviendo en la calle? ¿Por qué siempre? Y quería traer, había uno que vivía en la calle y yo le decía: Mari, le digo, lo voy a traer a Carlitos a comer acá a casa. No me lo metas en la casa porque mis niños eran pequeños, esto fue en Argentina. Me va a llenar de piojo las nenas. Dale de comer aquí al lado, había una pared de una vecina. Ponle el plato ahí. No me los traiga porque me llena de piojo las nenas. Porque yo quería meter en todos lados a mi casa. Bueno, después de que me convertí, acá en mi casa hubo yo vivía en la Florida 30, mucha gente venía a mi casa. Yo les daba, ¿cómo te podría decir? Se me partía el corazón de verlos así. Bueno, pues entonces quitando a Dios, sí. El vehículo o la persona es buena ya. Yo no era bueno nada. Es que no te puedo contar. Bueno, a lo mejor estabas metido en tu camino del héroe. Mandela tampoco fue bueno antes de ser Mandela, o Gandhi tenía sus perversiones, o yo qué sé, o Jesús. Yo siempre se lo digo a la gente muy cristiana: Jesús entró en el templo y echó a patadas a los mercaderes, también se permitía sus iras. Sí. Entonces, quitando que tengas estos momentos, porque sería una mierda que no tuviésemos la sombra, porque al fin y al cabo esa sombra es la que nos hace crecer. Cuando la Biblia habla de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, podemos pensar que la imagen y la semejanza es que nosotros físicamente nos parecemos al Señor. No. Cuando dice imagen y semejanza es que tenemos sentimientos, Dios tiene sentimientos, tenemos emociones, nuestra parte interna es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, a veces en el ser humano esa imagen no está totalmente desdibujada todavía. Hay algo que tiene de Dios. Entonces yo ya te digo, después de que me convertí, en casa estaba el hijo de un exdirector de un banco, que yo lo había conocido. Era un muchacho con drogas y todo eso, y era grandote. Arturo se llamaba, no sé qué será este muchacho. Yo me lo llevé a mi casa y él venía con el pijama a la noche, después de que habíamos comido y todo. Y venía así: Luis, ¿me puedo acostar? Sí. Dios te bendiga, Arturo, anda a dormir. Y me obedecía, y yo al lado de él ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, siempre me gustó. Había una persona, esta no me acuerdo cómo se llamaba, se tiraba delante del Mercado del Progreso, en la calle, se tiraba de las borracheras y paralizaba el tránsito. Y esa persona, nosotros le hablamos del Señor. Me lo llevé a casa, le dimos ropa de la mía, no me acuerdo ahora el nombre, y cambió esa persona. Pero después en el mercado
Le decían, no, que te juntas con esos evangelistas, tú tienes que tomar... Porque él andaba con una guitarrita que tenía una o dos cuerdas y cantaba, pobrecito. Y ¿viste cuando se burlan de él? Y ¿sabés cómo eso salió en las noticias? ¿Sabés dónde terminó? En la estación de Renfe, que era la antigua estación, se durmió arriba de la vía y un tren lo pasó por arriba. Así terminó, borracho. Y me dio mucha pena, pero ¿qué te quiero decir? Siempre me gustó el tratar con las personas, porque, ¿cómo te podría decir? Yo noto que la gente está muy rota, muy herida. Es verdad que vivimos en una ciudad hermosa. Amo Vigo. El eslogan está bien. Ahora está un poco sucia la acera porque no se puede gastar agua. Pero amo Vigo, amo el entorno. Pero yo un día le dije al Señor, Señor, Galicia es hermosa. Pero Galicia va a completar su hermosura cuando todos los gallegos estén rendidos a ti. Porque la persona que se rinde al Señor cambia totalmente. Ese tipo que andaba en cualquiera ya no es el más, esa persona hosca, esa persona que estaba enemistada con todo ya no es más, porque el Señor nos enseña a perdonar. Pero ¿qué pasa? Que la persona en la libreta de su alma anota todo lo que le hicieron, pero nunca anota lo que él le hizo a los demás. Entonces, Galicia es hermosa. Amo los gallegos, las gallegas, pero digo que cuando realmente tengan un encuentro con Cristo, Galicia va a ser lo más hermoso de... Pues yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no sé si es Dios o no es Dios. Me da igual la mitología, mitología que utilices o la simbología, pero lo que tengo claro es que eres muy buen tipo. ¿Es muy buen? Eres muy buen tipo. Bueno, gracias por tu concepto. Bueno, si tú quieres saber si yo soy un buen tipo, le tienes que preguntar a mi esposa. ¿Qué nos contestaría tu esposa? Que soy un buen tipo desde que conocí al Señor, porque los dos el mismo día le conocimos, tanto ella como yo. Y entonces, ¿qué digo? Porque después del Señor, el que mejor me conoce es mi mujer. Pero ella te diría exactamente lo que yo te digo. Después de que él conoció al Señor, entonces se transformó en un mejor padre, en un mejor esposo. Eso te diría. ¿Sabes qué pasa? Si lleváis 51 años juntos, tienes que ser buen tipo. ¿Cómo? Si lleváis 51 años juntos, sí, por algo estará contigo. Bueno, del 71 al 84 era un tipo de marido. Del 84 para acá soy otro tipo totalmente transformado. Pues mira, lo tuvo de dos sabores. Sí, ya. Pero yo pienso que lo agridulce es para la comida, nada más, no sería para el matrimonio, lo de agridulce no... Pero estoy muy contento, de verdad estoy contento de poder, digamos, estar al servicio del Señor, porque hay gente que siempre busca acomodarse. Hubo una madre que le dijo, la madre de los hijos de Zebedeo, Señor, cuando estés en tu reino, haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque viste que las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. O sea, eso se llamaría tráfico de influencias. Acomódame a los nenes al lado tuyo. Y tú no sabes, ustedes no saben lo que piden, le dice. Tú no sabes lo que pide. Eso no es mío darlo, sino de mi Padre. Dice, ustedes saben. Entonces se enojaron los otros. Dice, ¿cómo? Esta ya está intercediendo por los otros discípulos. Y le dice... El Señor le dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y se enseñorean de las naciones y ejercen sobre ellas potestad. ¿Es verdad o no es verdad? Los gobernantes se enseñorean de las naciones, aún en democracia, y cuanto más en un país dictatorial. Pero dice, entre ustedes no va a ser así. El que quiera de ustedes ser grande, tiene que servir. Yo ejemplo les he dado, dice, de que siendo yo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le he venido para servirle. Y ahí es cuando le lava los pies a los discípulos. Y dice, ustedes tienen que hacer lo demás. Dice, ustedes quieren ser grandes, tienen que servir a los demás. Porque dice, el Hijo del Hombre, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por los demás. Entonces, digo que el cristianismo o ser cristiano es algo que hay que practicarlo. Yo no quiero ser un chanta,
No quiero ser una persona que con mi boca digo una cosa y con mi vida hago otro. El que quiera saber cómo es mi vida, que le pregunte a mi familia. Que le pregunte a mis hijos si yo tengo coherencia en lo que digo, que le pregunte a mi mujer. Que no me pregunte a mí, porque yo puedo decir que soy, no sé, el mejor, pero que le pregunte a mi familia. Pero ¿esto qué lo digo? ¿Con alarde? No lo digo con alarde. Digo que lo que soy se lo debo al Señor, porque Él me cambió la vida y yo no lo sigo al Señor porque le tengo miedo, sino que yo le sirvo por amor, porque Él me amó primero. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Yo le sirvo por amor, estoy enamorado del Señor, por eso le sirvo. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales, @cuartoratones y en nuestra página de YouTube, donde podrás ver todos los episodios de El cuarto de los ratones, con Pablo Sangiao.